con las últimas horas, porque el gobierno oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. La postulación además fue respaldada a nivel internacional con el apoyo de Brasil y México. ¿Qué alcance podría tener la candidatura de la exmandataria? Vamos a profundizar en este tema, vamos a tomar contacto para esto con el ex canciller Heraldo Muñoz. Muchísimas gracias, Heraldo, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola Carla, muy buenos días. A ver, sabíamos de antemano, lo había dicho el presidente, lo hizo frente a la Asamblea General de Naciones Unidas también, que él iba a impulsar esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Sin embargo, lo que no se sabía y lo que ayer a lo mejor sorprendió es que se iba a hacer de manera mancomunada o con el respaldo también de Brasil y México. ¿A usted lo sorprendió y qué le ha parecido aquello? Bueno, no me sorprendió porque tenía algunos antecedentes de que la candidatura de Michelle Bachelet pudiera ser apoyada por algún país o países. De modo que no me sorprendió totalmente. Si bien es cierto, yo desconocía cuáles países apoyarían la candidatura de Michelle Bachelet. Se trata nada menos que de los dos países más importantes en términos de población y de tamaño económico y de geografía de nuestro país, de nuestra región, que son México y Brasil, que tienen una extensa red de contactos diplomáticos a nivel global, lo que le da un mayor peso a esta candidatura, que ya no es la candidatura solamente de Chile, sino que también la de México y la de Brasil. Así que yo creo que ha sido un hecho muy significativo la oficialización de esta candidatura con 3 países que la inscriben. Me parece que eso le da una cierta ventaja a la candidatura de Michelle Bachelet, más allá de los antecedentes que ella tiene, porque es una persona respetada a nivel internacional, tiene experiencia en Naciones Unidas, habiendo sido la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y luego alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, es respetada en los medios internacionales. Y bueno, es una mujer y hay un movimiento, yo diría, bastante transversal que postula la idea de que por primera vez en la historia la Secretaría General de Naciones Unidas sea conducida por una mujer, y además hay un cierto criterio que es informal de que la rotación geográfica le correspondería a América Latina ese cargo. Así que yo creo que hay buenas posibilidades para esta candidatura, más aún siendo también la candidatura de México y de Brasil. Ya, ahora, se requiere del próximo gobierno, del gobierno de José Antonio Kast también, para que se impulse, digamos, se financie también la candidatura de Michelle Bachelet, tomando en cuenta de que este es un gobierno que va de salida, que está impulsando esta candidatura. ¿Ve usted, Heraldo, que hay algo de estratégico también al momento de aliarse con otros 2 países? ¿Esto presiona de alguna manera más al presidente electo para respaldar esta candidatura? Bueno, en definitiva, el próximo presidente tendrá que tomar la decisión que él estime, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Es el presidente de la República el que conduce la política exterior. Ahora bien, habría sido incomprensible no presentar a la brevedad esta candidatura cuando ya hay otras candidaturas inscritas y que están haciendo campaña. O sea, perder más tiempo creo que habría sido incomprensible. Mientras más pronto, mejor, porque se empiezan a desplegar los recursos para esta candidatura, que será muy competitiva, por cierto, porque habrán seguramente otros candidatos y candidatas que aún no han sido inscritas. Entonces, yo creo que el presidente Boric hizo lo que le correspondía en su periodo presidencial, según la autoridad que ejerce, y al próximo presidente le corresponderá la autoridad correspondiente. Ya, Así pero que, ¿se le hace más difícil al próximo presidente, a José Antonio Kast, decir que no a esta candidatura cuando ya está involucrado México y Brasil? ¿O la verdad es que no va a influir en esa decisión, cree usted? bueno, de igual manera, probablemente habrían costos políticos para un lado y para otro, porque aunque no existiese el apoyo de Brasil y de México, el no respaldar a una compatriota
que postula al más alto cargo de la principal organización global, teniendo ella buenas posibilidades, significaría un costo, probablemente un costo respecto a lo que será la próxima oposición, ¿verdad? Y quizás difícil de explicar que no se apoye a una compatriota, mujer que compite a un alto cargo. Eso tiene un Geraldo, costo. usted está Y hablando de un costo probablemente político en el y fondo, que la probablemente futura tiene oposición sea más difícil dialogar con la futura oposición si es que en el fondo el próximo gobierno no apoya esta candidatura. ¿A eso se refiere? Más que un costo con la ciudadanía, me está hablando de materia política aquí. No, yo pienso que un costo por la ciudadanía, en primer lugar, por no apoyar a una mujer compatriota que compite a un alto cargo y está desprovista del apoyo de su país. Eso es lo principal. Y además puede tener estos ruidos con la futura oposición. Ya. Ahora, también está la otra dimensión. Es decir, hay quienes se han adelantado a decirle al presidente de su propia coalición que no la apoye. Bueno, ahí puede haber también un costo si el presidente decide seguir adelante y apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Pero también es una oportunidad para el presidente, para el futuro presidente, de alinear a los partidos de su coalición y de ejercer autoridad, de ejercer la autoridad que le otorga la Constitución en materia política exterior. Así que yo creo que también está esa oportunidad frente a los ruidos probables si es que el presidente decide una decisión de Estado de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Ya, yo no sé, y usted conoce mucho más que yo cómo se llevan adelante estas gestiones, cómo funciona la diplomacia y cómo funciona también y hasta qué punto este como republicanismo, un gobierno entrante con un gobierno saliente, porque ayer se hablaba de molestia en el entorno del presidente electo. Algunos se preguntaban si es que el presidente saliente, en este caso Gabriel Boric, le informó esto al presidente electo, si el presidente electo sabía que se iba a impulsar esta candidatura con el apoyo de Brasil y con México. La semana pasada nomás estuvo reunido durante bastante rato con Lula da Silva cuando se encontraron en la gira que estaba haciendo. ¿Usted cree que esto se le informó al presidente electo? ¿Se debió haber informado o la verdad es que no había ningún deber de informarle? Bueno, lo ignoro, no conozco los pormenores de esas ¿Y conversaciones, cómo se debió haber así que hecho? no. Yo creo que lo que le corresponde al presidente de la República es lo que decía el presidente de la República. Ya. Francamente, a mí no me corresponde dar una opinión sobre lo que el presidente de la República decía hacer o no hacer. Si informó o no informó, desconozco Ya. los pormenores de lo que haya trascendido tras bambalinas en esta decisión. Claro, Lo que pero como sí es una sé decisión que le que le corresponde a correspondía, este lo que gobierno, sí pero sé es lo excede a que este le gobierno, uno se correspondía. lo Sí, pregunta. lo que sí sé es que al presidente de la República, Gabriel Boric, en ejercicio le correspondía tomar decisiones que tomó. Al próximo presidente le corresponderá lo mismo a partir del 11 de marzo. Ya, y desde ese punto de vista, ¿a usted le parece correcto entonces que el próximo presidente ayer no se pronunciara y dijera que va a pronunciarse sobre esto el próximo, o sea, después de que asuma, después del próximo 11 de marzo? Sí, a mí me parece razonable Ya. que el presidente electo diga, mire, sabe, yo me pronunciaré cuando sea presidente en ejercicio. Me parece sensato, razonable, porque de otra manera está tomando decisiones que aún no le corresponden. No hay dos presidentes al mismo tiempo. Así que yo creo que en eso el presidente electo está siendo muy razonable en sus posturas y espero que los ministros que han sido designados sigan el mismo rumbo. Ya, ahora igual llama la atención que en otras materias, le voy a poner un ejemplo, la reconstrucción, se habla aquí de una continuidad, que ambos gobiernos se pongan de acuerdo, que en el fondo de lado y lado se establezcan ciertos compromisos con ese objetivo, en este caso la reconstrucción, pero que en este caso no tengamos, al parecer, por lo que vemos, por lo que leemos, esa misma sintonía, porque evidentemente esto es algo que en la nominación depende de este gobierno, pero en todo el tránsito de lo que va a ser la candidatura y en el apoyo de Chile depende del futuro gobierno. ¿No hubiese sido más deseable para los intereses de Michelle Bachelet como candidata y de Chile para este cargo el que ambos mandatarios tomaran, no sé si una decisión en conjunto, pero al menos se informaran mutuamente y estuvieran más o menos de acuerdo, como en otras materias ha Pero, pasado? pero Carla, es que no depende puramente del próximo gobierno. La candidatura de Michelle Bachelet informalmente ya se lanzó
cuando el presidente lo anunció en la Asamblea General de septiembre pasado. La expresidenta ha estado visitando países, ha ido a visitar a los 15 miembros del Consejo de Seguridad, a los 5 miembros permanentes que ejercen poder de veto, que son absolutamente claves en esta elección. Ha viajado a distintos países, de modo que la Geraldo, candidatura, que no había sido formalizada, oficializada, sí, ya perdóneme, estaba lanzada. perdóneme que lo tengo que interrumpir brevemente porque tenemos una noticia que está en desarrollo. Vamos a retomar el contacto, la entrevista con el ex canciller Heraldo Muñoz, quien amablemente nos ha esperado. Muchas gracias, Heraldo. Tuvimos que hacer esta interrupción porque ahí nos llamaba la noticia, pero vamos a seguir conversando de esta candidatura ya oficializada de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y quiero entrar al tema de la viabilidad de la candidatura. ¿Qué destino tiene? Ayer, desde Republicanos, Arturo Esquella decía que esta candidatura nació muerta, que no le ve viabilidad. Algunos dicen que lo más probable es que Estados Unidos pudiera vetar una candidatura de este tipo, sobre todo ahora que además va respaldada por Brasil y por México, que son dos gobiernos con el que Donald Trump no tiene ningún tipo de sintonía, todo lo contrario. Eso no es efectivo. En primer lugar, no compite el presidente Boric, compite la expresidenta Michelle Bachelet y compite con el apoyo de 3 países. Esperemos que el caso de Chile también se mantenga, pero no es efectivo que México y Brasil sean países que estén en confrontación con la administración Trump. Por el contrario, la administración de Claudia Sheinbaum se comunica regularmente y el propio presidente Trump ha dicho que tiene una muy buena relación con Claudia Sheinbaum y de hecho esa interlocución ha evitado que se impongan aranceles aún más altos de los que había anunciado en su momento el presidente Trump. Y en el caso del presidente Lula da Silva, hay que recordar que ambos se reunieron, tuvieron un muy buen diálogo, incluso Lula se ofreció para mediar en la crisis de Venezuela, de modo que también hay diálogo con Brasil y el propio Trump ha dicho Geraldo. que respeta al presidente Lula, así que no veo que haya aquí una situación semejante. Y le voy a agregar algo, Carla, que probablemente muchos de los televidentes no conocen. Durante el periodo de la presidenta Bachelet II, cuando yo fui canciller, coincidimos más de un año y 2 meses con el primer gobierno del presidente Trump. Y la relación entre Chile y Estados Unidos, pese a las diferencias políticas, ideológicas, entre la presidenta Bachelet y el presidente Trump de la época, fue una relación bilateral positiva, constructiva, mutuamente respetuosa. De hecho, yo fui invitado como canciller por el canciller de Trump a las pocas semanas de la inauguración de Trump. Visité Washington. Posteriormente, el vicepresidente Mike Pence vino a Chile en visita oficial, ustedes recordarán, fue recibido por la presidenta Bachelet, se le ofreció un almuerzo en La Moneda, hubo reuniones bilaterales. La relación se desarrolló de manera positiva entre Chile y Estados Heraldo. Unidos y yo creo que esto es algo que quizás el presidente Trump recordará o alguien le recordará. Ya, pero entonces ¿usted cree que el presidente Trump estaría dispuesto a apoyar una candidatura como la de Michelle Bachelet por sobre las otras candidaturas? Porque hoy día tenemos, por ejemplo, una candidatura impulsada por Argentina, que es un país que está bastante cerca de Donald Trump, con un Javier Milei que es cercano, que se visitan, que se toman fotografías, o sea, que al menos, no sé si usted me lo concederá, está mucho más en la línea ideológica del presidente Trump. Porque si bien usted me habla de que no hay animadversión o que puede haber una relación de conversar, desde este segundo gobierno de Donald Trump, donde se ha instalado la idea de la batalla cultural incluso, evidentemente la candidatura de Michelle Bachelet se estaría inscribiendo más como una candidatura de izquierda, ¿no? Si es que uno lo lleva a un plano ideológico. Claro, pero estas cosas no se llevan por el plano ideológico, se ¿Usted cree llevan que no? por los intereses, no, se llevan por los intereses nacionales, Estados de lo Unidos que le también y Donald interesa. Trump también, porque ese es el punto. Pues, ¿cómo actúa Donald Sí, Trump? a Donald Trump le interesan los intereses nacionales. Mire, Carla, lo que ha pasado con muchos aliados cercanos, cercanísimos a Estados Unidos y la reacción que ha tenido Trump porque tiene otros intereses y las confrontaciones que ha tenido con Canadá, con Dinamarca, con la Unión Europea, con el presidente Mulino de Panamá.
un hombre de derecha, pero sin embargo, porque había un problema con el canal de Panamá, ya sabemos lo que ha sucedido. Entonces, no hay que pensar en esos términos. Yo creo que también hay que pensar que evidentemente tú tienes razón al decir que el gobierno de Milei es ideológicamente cercano a la administración Trump, pero eso no asegura absolutamente nada. Y en segundo lugar, los 5 países que son miembros del Consejo de Seguridad pueden ejercer el derecho a veto. Claro. Y una candidatura quizás de Argentina, estoy especulando, una candidatura quizás de Argentina será muy bien revisada por el Reino Unido, por razones obvias. Ya, bueno, pero eso no, o eso le pavimentaría el escenario a Michelle Bachelet, porque ahí cada uno podría vetar, digamos, y buscar otro consenso, no sé, hay una carta de Costa Rica que eventualmente podría ponerse sobre la mesa, ¿no? El proceso, sí, y probablemente van a haber muchas candidaturas. El proceso se inicia en el Consejo de Seguridad, Sí. que tiene que llegar al acuerdo sobre un nombre y ese nombre se entrega a la Asamblea General, que en definitiva vota. Heraldo, Generalmente eso se hace por aclamación. ya, pero Hay varias votaciones que se producen informales, donde no se ejerce el poder de veto, sino que se ejerce un encourage o discourage, es decir, promover o no promover la candidatura. Y así se van retirando algunas candidaturas. Entonces este es un proceso bastante largo, complejo todavía, donde no necesariamente se ejerce un poder de veto desde el inicio. ya, ahora le hago la pregunta desde otro punto de vista, porque usted me dice, o de otra manera, porque usted me dice, Estados Unidos más bien se mueve, o Donald Trump, respecto de los intereses de su propio país o sus propios intereses. ¿Por qué una eventual secretaria general de Naciones Unidas como Michelle Bachelet sería algo interesante para Estados Unidos y sus propios intereses, más que otras cartas? Le cambio la pregunta al revés. Si no hay animadversión, ¿por qué Estados Unidos podría querer tener un perfil como el de Michelle Bachelet en Naciones Unidas? Bueno, porque probablemente Trump pudiera tener más objeciones al resto de los candidatos, por distintas razones. Sabemos que el presidente Trump es una persona que se mueve por sus propias pulsiones y por lo tanto no sabemos cuál será la actitud que tenga frente a estas candidaturas. Puede que tenga una carencia de interés, de hecho, respecto a estas postulaciones. Así fue en el caso de la OEA, donde en realidad la administración Trump respecto a la elección del actual secretario general no se pronunció, ni para bien ni para mal. Entonces hay que esperar, este es un proceso todavía largo, y lo que hay que hacer es buscar los apoyos de todos, los apoyos de Estados Unidos, pero también de los otros 4 miembros del Consejo de Seguridad, que son los que ejercen mayor influencia, mayor poder dentro del Consejo de Ya, Seguridad. por lo tanto, para usted no tiene sentido ese argumento de que sería inviable que gane Michelle Bachelet, digamos que es uno de los argumentos que ayer de alguna manera adelanta Arturo Esquella desde Republicano. No, a mí me parece un argumento falaz, que no tiene sustento, porque hay que ver cuáles son los desarrollos de esta candidatura. Y aquí no compite, que como insisto, el presidente Boric, compite la expresidenta con su trayectoria, con sus apoyos, con su prestigio, con sus pros y sus contras, porque evidentemente todo candidato o candidata tiene elementos fuertes y otros que son más débiles. Así que no tiene sentido Ya. el hacer una afirmación de esa naturaleza, considerando además la buena relación que hubo entre Chile y Estados Unidos durante el periodo en que Michelle Bachelet y Donald Trump coincidieron como presidentes de los respectivos países. Heraldo, cuando usted me dice la que compite es Bachelet y no el presidente Gabriel Boric, me está tratando de decir, me imagino, atendiendo a lo que dijo Arturo Esquella también ayer, que todo lo que ha dicho, o estas disputas públicas, estos tweets del presidente Boric, no afectarían en la percepción que tiene Estados Unidos de esta candidatura, porque la teoría en republicanos es que el propio presidente habría minado la candidatura de Michelle Bachelet al tener una oposición tan férrea a Donald Trump y haberse referido a él por Twitter. Entonces ayer él apuntaba, Esquella,
a que finalmente es eso lo que le ha hecho daño a la candidatura de Bachelet y que esto sería un apoyo simbólico de Gabriel Boric para redimir este supuesto daño que le ha hecho su candidatura. Esa era la teoría de él, lo estoy parafraseando. Por eso usted me dice que hay que pensar que es ella la candidata y no Gabriel Boric. ¿Usted cree que para Estados Unidos y para Donald Trump no tiene ningún efecto esta crítica permanente desde Chile? Francamente no lo sé y creo que el señor Esquella tampoco, ¿ah? Porque no sabemos qué efecto puedan tener o hayan tenido las declaraciones que ha hecho el presidente Boric, donde ha habido discrepancias con Estados Unidos y con el presidente Trump. Eso ha ocurrido por parte de muchos presidentes en todo caso, y no ha significado necesariamente una confrontación. Las confrontaciones con Trump han sido sobre otros temas, sobre territorio, sobre aranceles, sobre subsidios, ¿no? Esas han sido las cuestiones principales, o para ir más allá, sobre drogas, ¿ah? Y sobre cuestiones que él ha puesto como fundamentales, que son respecto a particularmente América Latina, fentanilo, tráfico de drogas, inmigración irregular y la presencia de China en la región. Esos son los temas que le interesan a Trump de manera prioritaria. Ya, ahora, yo no, ni usted lo sabe a ciencia cierta, me dice, ni Arturo Esquella, pero uno pensaría que igual las declaraciones del embajador de Estados Unidos, que dice que daña a los chilenos esta crítica permanente del presidente a Donald Trump, o que él se siente desilusionado por las constantes críticas del presidente, lo estoy leyendo textual, a lo mejor sí pudieran generar algún tipo de problema, o al menos este embajador le puede reportar a Trump, o usted cree así, incluso tomando en cuenta lo que dice el embajador, que no está tan claro que esto afecte la candidatura de Michelle Bachelet. Bueno, no lo sé, francamente. O sea, y nadie tiene la bola de cristal para saber si esas declaraciones afectan o no la postura que tome el presidente Trump respecto a las postulaciones. En este caso, la postulación de una presidenta distinta al presidente Boric. Entonces, por otro lado, si es que el presidente electo decide apoyar a Michelle Bachelet, bueno, ese puede ser un antecedente distinto para el presidente Trump. Así que todo esto está por decidirse y todo lo demás es especulación por ahora. Hay que ver lo que sucede con el presidente electo cuando asuma el 11 de marzo y creo que hay que ver eh, concretamente cuáles son los antecedentes de Michelle Bachelet en Naciones Unidas y lo que desarrolló como presidenta en su relación con Trump cuando ambos fueron presidentes. Bien, pues le agradecemos a Heraldo Muñoz, ex canciller de nuestro país, por este análisis. Vamos a ver qué decisión toma finalmente el presidente electo, pero lo que sabemos ahora es que ya está oficializada esta candidatura, además con el respaldo de Brasil y México. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Igualmente. Nos vemos.